Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos elaborado un boletín sobre la psicometría. Mi grupo está conformado por Basaldúa Orozco Nazaret, Gutiérrez Rosales Caterín, Guamanchau Condori Jacqueline, Loyola Bartra Lucero, León Dávila Randy y Saldívar Romero Kevin. Empecemos con una pregunta. ¿Qué es la psicometría? Es la disciplina que se encarga de la medición cuantitativa de los procesos y capacidades mentales. Gracias a la psicometría es posible cuantificar y operativizar lo psíquico, permitiendo en gran medida el desarrollo de la psicología como ciencia. ¿Qué es una prueba o un test? Es un instrumento que tiene la finalidad de ser un criterio de una prueba determinada por la conducta humana. Por esta razón, para que el test goce de esta cualidad debe cumplir con algunos requisitos indispensables. Tienen que estar estandarizados, tiene que poseer validez, tener sensibilidad para discriminar entre varios sujetos, ser consciente y fiable. Los aspectos que debemos tener en cuenta para el proceso de elaboración de una prueba o test son: el vocabulario debe ser simple, accesible para todos, evitar los términos técnicos, evitar las formulaciones muy exactas, establecer las normas que permiten interpretar las puntuaciones resultantes de la prueba, fiabilidad y validez. Los campos de aplicación de la psicometría. Es popularmente conocido la aplicación de las pruebas y test dentro del ámbito de la psicología clínica o de la orientación educativa. No obstante, la evaluación psicométrica se aplica en muchas otras especialidades. Por ejemplo, en psicología forense, ayudan al psicólogo a detectar algún trastorno mental en el acusado de un homicidio. Por ejemplo, los resultados recogidos pueden servir como pruebas en el propio juicio. También podemos encontrar en la selección de personal que se encuentra en el área organizacional. Se utilizan para valorar las destrezas y rasgos de personalidad de un sujeto respecto al puesto: liderazgo, sociabilidad, tolerancia al estrés, etc. También lo podemos encontrar en la psicología del deporte, para la medición de la motivación a la concentración del deportista. El objetivo de los test o de las pruebas se creó con el fin de que estudiantes pudieran medir su inteligencia y agudeza auditiva, pero posteriormente se implementaron para comprender las capacidades y habilidades de los trabajadores en las grandes industrias. Los test psicométricos se pueden clasificar por su forma de realización, lápiz y papel, orales, etc. Por su forma de aplicación, individuales y colectivos. Por las características que mide: inteligencia, aptitudes, rendimiento, personalidad e intereses. ¿Cuáles son los requisitos de un test? La situación experimental, es decir, el ambiente en el cual se aplica la prueba, el material del test, su procedimiento de administración, debe estar perfectamente definida y debe ser reproducida idénticamente para todos los sujetos. Las condiciones del registro deben ser perfectamente definidas y deben ser rigurosamente observadas. El comportamiento observado, conducta o respuesta así registrado debe ser evaluado estadísticamente con respecto al de un grupo de individuos llamado grupo de referencia o normativo. El test psicométrico como auxiliar para una mejor toma de decisiones, ya que sirve para evaluar el perfil psicológico de los candidatos a una vacante, para así detectar las fortalezas y áreas de oportunidad y tomar decisiones con mayor información de la persona. A continuación, mi compañera Lucero va a seguir con la exposición. En los primeros test psicométricos, Cattell ideó por primera vez el concepto de test mental, aplicado a la medición de capacidades sensoriales. Posteriormente, Alfred Binet empezaría a desarrollar escalas de medida de capacidad intelectual. Binet, junto a su ayudante Theodore Simon, crearon la primera escala de inteligencia a base de criterios funcionales. A lo largo del tiempo se terminan realizando diversos tipos de escalas,
algunas empleadas incluso en los ejércitos, como por ejemplo el de Army Alpha y Army Beta, empleados para clasificar a los soldados según su nivel de inteligencia. Posteriormente, también se intentaría tener en cuenta la presencia de posibles sesgos culturales, de cara a un correcto análisis de capacidad mental. Spearman interpretó la correlación de Pearson, indicando que la presencia de una correlación entre variables evidencia la presencia de un elemento en común. En base, eso terminaría por generar su teoría sobre el factor G de inteligencia. Las limitaciones en el uso de un test psicométrico. Un test psicométrico puede presentar las siguientes limitaciones en su uso. 1. Una prueba o test debe emplearse solamente para apreciar los aspectos para los cuales se ha elaborado. 2. Las normas de una prueba no tienen validez universal. Solo son válidas si los individuos que toman el test poseen características similares a la de los sujetos que formaron la muestra que sirvió para obtener dichas normas. 3. Se deben construir normas para los grupos en los cuales se usará el test. Si estos grupos difieren de aquellos en los cuales se hicieron los baremos que aparecen en el manual de la prueba. 4. Un test aprecia la función medida tal como se dan en el individuo en el momento de la aplicación de la prueba. Si las condiciones que influyen sobre el individuo se modifican, existe la posibilidad de que tales cambios influyan en los puntajes resultantes del test. Los resultados de un test no deben emplearse para diagnosticar estados patológicos. Deben considerarse como elementos de información que juiciosamente analizados e integrados con otros elementos de información ayudarán al diagnóstico. 6. Categorías descriptivas. Solo deben utilizarse para los tests cuyos puntajes le dieron origen. Por ejemplo, la tabla de categorías de Wise solo deben ser utilizadas con el test y no con otro. Las pruebas más conocidas y utilizadas. Las pruebas psicométricas son fundamentales para la medición de la conducta y o rasgos de la personalidad humana, siendo esto las principales herramientas en el campo psicológico. Dentro de estas pruebas tenemos el test Rorschach, técnica y método proyectivo del psicodiagnóstico. El test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil, que mide la inadaptación personal, escolar y social. 3. El test Minnesota Multiphasic Personality Inventory, cuestionario de la personalidad. 4. El test Cleaver, proporciona una descripción completa de la personalidad del individuo, haciendo énfasis en sus aptitudes para realizar diferentes labores sociales, su capacidad para desenvolverse con otras personas y relacionarse con ellas. 5. El dibujo de la figura humana de Goodenough. Las pruebas más utilizadas en el Perú. En el Perú, la masificación de las universidades y de escuelas profesionales de psicología, en su gran mayoría, han centrado la formación del estudiante con respecto a los test psicológicos, básicamente en responder a la pregunta de cómo aplicarlos, sin prestar mayor atención a los fundamentos teóricos que los sostienen, ni a las normas técnicas de los test, lo cual provoca que cuando sean psicólogos, estos estudiantes cometan errores en la aplicación de estos. ¿Sabías que en el Perú uno de los exponentes de la psicometría es Reinaldo Alarcón, quien fue alumno del psicólogo alemán Walter Blumenfeld? Alarcón, quien se ha dedicado a la investigación estandarizada, pruebas psicométricas para nuestro medio. Por último, le presentamos el crucigrama de las palabras más importantes de nuestro boletín informativo, que están conformados del test, psicometría, medición, psicología, instrumentos y escala. Eso es todo. Gracias.